Bueno, gracias a todos por venir, gracias Jorge. Me pidieron que lo presentara a Jorge. Parte de ese trabajo es fruto de la generosidad que tuvo Jorge con su conocimiento en incluirme en esto. Me parece muy interesante. Te creo una mirada que no estamos muy acostumbrados a ver en el ámbito astronómico. Me parece muy interesante. Respecto de Jorge, bueno, para los presentes casi diría no es necesaria ninguna descripción. Para el resto del público, Jorge es la cabeza del grupo de colisiones atómicas de acá del IAFE, un grupo muy nutrido, muy reconocido. Bueno, y ahora está dedicándose a estas cosas. Va a compartir con nosotros. Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente me dedico a estas cosas porque no tengo que hacer informes. Entonces hago cosas que me divierten. Bueno, una de las cosas que me divierte muchísimo es ver leyes de los años 1900, que conducen a lo que hoy se conoce como complex systems. Bueno, voy a hablar sobre exoplanetas, pero la voy a hacer divertida, no voy a hacer ningún tipo de detalle. Bueno, en los años 1900 ocurrió una serie de leyes realmente interesantes. La ley de Sif, la que regula el lenguaje y las ciudades. La ley de Lotka, que los que escucharon mi charla sobre las citas determina el número de papers por autores. Y la ley de Erdős, que regula los vocabularios de alguna manera, que describe los vocabularios. Los vocabularios de un cierto libro o lo que sea. Bien. Y en particular, una de esas leyes del 1900 fue la ley de Benford, la ley de los primeros dígitos. Y lo que vamos a ver acá es matemática, pero muy poco la voy a obviar esencialmente. La relación con Benford y los medios y la política, el concepto de la intervención humana, que empieza a tratar de describirse con leyes, y lo voy a aplicar, la ley de Benford, a la física atómica, a los exoplanetas y a los asteroides, cosas que son de astrónomos, así que yo no conozco mucho ese tema. Voy a empezar con la ley de Sif, que es la más interesante y que realmente es increíble. La ley de Sif la hizo en el año 1940 este señor. En realidad los franceses dicen que le hizo un bibliotecario francés, Jean-Baptiste Stup. Y lo que hizo Sif fue una cosa realmente rara para aquella época. Dijo, tomó el mago de Oz, el cuento, y vio cuántas veces aparecía la palabra de. Aparecía 3.000 veces, 3.100 y algo. Y ranqueándola, como es la que más aparecía, le llamó n igual a 1. La segunda que ocurría era ant, 1.500 veces, más o menos la mitad de la anterior, y la ranqueó número 2. La tu aparece 1.100 veces, o sea, el orden de la tercera parte del de, y la ranqueó número 3, y en general el amigo Sif encontró que vale esta ley, 1 sobre n, o sea, la apariencia, la probabilidad que vaya pasando la palabra ranqueada en el n va como 1 sobre n a la alfa con alfa muy parecido a 1. Lo es para la gran mayoría de los libros en inglés. Lo que es extraordinario es que también lo es para el español. Y la jerarquía son las que está acá. Lo que más aparece en el español es de, la, que, el, y así sucesivamente. Lo que es extraordinario es que todos los lenguajes naturales satisfacen la ley de Sif. Por ejemplo, si yo ploteo acá la probabilidad de aparecer en términos del rango, todos los idiomas tienen esta relación 1 sobre n.
sean tolerantes. Esto es aproximado, acá no anda muy bien y obviamente acá no anda muy bien. Y fíjense, ustedes lo pueden leer, acá está el latín, acá está el esloveno, acá está el croata, todos los idiomas naturales satisfacen la ley de Zipf. Sean tolerantes, no es todo muy exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se define un idioma natural aquel que valida o que satisface la ley de Zipf. Y en consecuencia, los lenguajes artificiales no satisfacen la ley de Zipf. Por ejemplo, el Klingon, los de Star Trek, que es un idioma artificial creado para la televisión, no satisface la ley de Zipf, con lo cual es un idioma artificial. Los cuentos de Tolkien, el famoso idioma de los elfos, tampoco satisfacen la ley de Zipf. Y lo que es extraordinario, que el manuscrito más famoso del mundo, que todavía no pudo ser, perdón, ¿estoy viendo ahí? Sí. Perdón, ahí está. El que se llama el Código de Voynich, que nadie sabe en qué idioma está escrito, fue escrito en el año 1460, todavía no se determinó qué significa, también satisface la ley de Zipf, o sea que fue escrito realmente. Bueno, la ley de Zipf dio origen a un montón de cosas y se aplicó en muchas cosas. Por ejemplo, las ciudades del mundo. Las ciudades del mundo satisfacen la ley de Zipf. Desde las más habitadas hasta las menos, satisfacen más o menos 1 sobre n. Por supuesto, siempre acá hay problemas, siempre hay problemas. Y de alguna manera mucha gente recurre a la ley de Benford para resolver este problema, porque, por ejemplo, México City es enorme, hay que dividirla en Distrito Federal más el resto. Ahí hay un problema de intervención humana en cuanto a la parte administrativa de cómo se define una sociedad. Perdón, ¿qué es lo que se grafica de ciudades ahí? Acá en el orden, o sea, la más habitada es la ranqueada 1. Y acá la voy creciendo. Y acá el número de habitantes. El número de habitantes. El logaritmo, digamos. Okay. Bueno, las ciudades de Argentina satisfacen la ley de Zipf. Según el censo 2010, el problema de vuelta está acá, porque acá se divide entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, y acá hay problemas. Pero las ciudades argentinas más o menos satisface la ley de Zipf, 1 sobre n. Muy bien, Benford es una variación de esto. Acá está el amigo Benford. Este señor en el año 1938 demostró la ley de Benford, la justificó matemáticamente. En realidad no la hizo Benford, la hizo el señor Newcomb. Newcomb era un astrónomo, este señor, y todos los cálculos lo hacía con la tabla de logaritmo. Entonces ese señor se iba a la biblioteca y miraba la tabla de logaritmo y se dio cuenta de algo fantástico, que la tabla de logaritmo estaba más gastada en el 1 que en el 9. Entonces dijo, en la naturaleza va a aparecer siempre más 1 que 9. Y como lo sacó de la tabla de logaritmo, dijo, debe ser un logaritmo. El amigo Benford la justificó matemáticamente. En realidad, todo el mundo sabe que Newcomb lo hizo primero, pero todos hablan de la ley de Benford. ¿Por qué? Y en general ustedes van a ver que muchas leyes se le adjudican a uno o a otro, y generalmente se le adjudican al que no la descubrió en primer lugar. En particular, mucha gente discutió sobre esta ley y empezó a teorizar, y a mí me gusta lo que pasó allí. Lo voy a comentar para que ustedes se den cuenta de los problemas de la sociología respecto a esto. Apareció este señor, esto es divertido, Stigler. En el 1980, Stigler, citando este caso, porque Benford cita a Newcomb, ¿por qué todos dicen que es la ley de Benford?
Dice, bueno, la ley de Stigler, mi ley con mi nombre, dice, los hallazgos científicos no reciben el nombre de los que los realizaron en primer lugar. Ley de Stigler. Y dijo algo más, muy creativo el tipo. Dijo, miren, en realidad yo quiero que se llame ley de Stigler, pero para que se llame la ley de Stigler se le tuvo que haber ocurrido a otro antes. Miren, ¿saben a quién se le ocurrió? A este señor, Ronkin Merton. A él se le ocurrió primero, como yo soy el segundo, la ley tiene que llevar mi nombre. Merton lo fueron a ver y dijo, sí, efectivamente se me ocurrió a mí. Pero no le llamé ley de Stigler, es el efecto Mateo. ¿Y qué es el efecto Mateo? Y al que más tiene, más le será dado, y al que menos tiene, más le será quitado. Entonces, finalmente, la ley va a llevar el nombre del más famoso. ¿Está bien? Lo que fue interesante es que Stigler tenía un padre que era un economista muy famoso, y él era famoso. Pero con el tiempo, Merton tuvo un hijo que fue premio Nobel de Economía. Así que empezó a ser más famoso Merton. Y con lo cual la gente empezó a llamar la ley de Merton. Ahora bien, Stigler dijo, entonces no se le ocurrió a Merton primero. Se le debe haber ocurrido a otro. Y ocurrió que investigando, encontró que se le ocurrió a la mujer de Merton, llamada Harry Zuckerman. Y Harry Zuckerman le dijeron, ¿es verdad? Este había fallecido, Merton. ¿Es verdad que se le ocurrió a usted la ley? Y ella dijo, sí, se me ocurrió a mí primero. Entonces Stigler tenía razón. No. ¿Qué es? Lo que ocurrió fue el efecto Matilda. ¿Y qué es el efecto Matilda? Es el prejuicio en contra de reconocer los logros de mujeres científicas cuyo trabajo a menudo se atribuyen a sus colegas masculinos. O sea, ella le dijo que porque el marido era más famoso, se le ocurrió al marido. Bueno, y todo basado en peleando la ley de Benford. Entre paréntesis, si ustedes van a internet y ven efecto Matilda, les va a aparecer Harry Zuckerman. Pero Harry Zuckerman no fue la primera que hizo el efecto Matilda. Hay otra. Y no quiero entrar en detalle porque... Bueno, le voy a dar un poco la matemática de Benford. En una forma muy simple para que ustedes la entiendan, tendría que hacer teoremas, pero tómenlo de esta manera. Voy a multiplicar todos los números por todos los números. Fíjense que hay una distribución uniforme. Tengo un 1, tengo un 2, tengo un 3, tengo un 4, acá tengo lo mismo. No hay ninguna cifra repetida aquí. Y hago el producto. Y el producto me da estos 81 números que están allí. Voy a concentrarme en la primera cifra, voy a tirar la segunda cifra. Y me van a dar esta tabla. Fíjense algo muy interesante. Hay 18 unos. 18 sobre 91, o sea que hay el 22% de 1. 15 2 y finalmente hay solo 3 9. O sea que un porcentaje del 4%. En definitiva, en el límite de productos de distribuciones uniformes, voy a ir a la ley de Benford. Y Benford me dice que en el límite va a ser un logaritmo de n más 1 sobre n. Voy a tener 30% de las cifras que empiezan con 1, 17% de las cifras que empiezan con 2 y solamente 4,6% de las cifras que empiezan con 9. Esta es la ley de Benford. Ahora bien, veamos un caso. Veamos el producto de dos distribuciones que no son uniformes. Acá tengo muchos 3 y acá tengo muchos 7. No son uniformes. Cuando hago el producto, ustedes se dan cuenta que hay muchos 21. O sea, esta no satisface la ley de Benford. No la satisface. Algo más.
Otra estadística que no satisface la ley de Benford es la lotería. La lotería, todos los billetes tienen la misma probabilidad. ¿Y cómo se hace la lotería? Y hay un bolillero donde están los decimales y hay un bolillero donde están las últimas cifras. Entonces, ¿cómo hago? Saco una bolilla, la multiplico por 10, saco una bolilla del otro, la suma y esta es la lotería. Y no hay ninguna primacía del 1, del 2, de nada. Es al azar. Y esto no satisface la ley de Zipf. ¿Y por qué no la satisface? Porque acá tiene suma, no productos. Entonces, la ley de Benford es una ley que resulta como consecuencia del producto de probabilidades independientes y uniformes. Este es el básico de la ley de Benford. Bueno, perdón, esto es, vamos a poner acá. Bueno, ¿qué es lo que tengo de la ley de Benford? Lo puedo resumir de esta manera. Primero, el primer dígito de todos los números dice que es el 30%, el último 5%, y lo que me dice la distribución de Benford es lo que está aquí en gris. La distribución uniforme significa que todos los números tienen la misma probabilidad, un noveno, porque tengo entre 1 y 9. Y esta es la distribución uniforme y esta es la distribución de Benford. También lo puedo extender a la segunda cifra significativa. La segunda, ahora tengo 10 números, porque el 0 está bien contarlo a la derecha, pero no a la izquierda, o sea que tengo 10. También dice Benford que hay una leve probabilidad de tener más de un décimo y aquí menos de un décimo. Y el valor medio es un décimo. Esta es la distribución uniforme. La tercera figura significativa va a ser muy parecida a un décimo y así sucesivamente. Muy bien. ¿Por qué Benford y Zipf se relacionan? Y porque la ley de Benford me dice que si el logaritmo en base 10 de n más 1 sobre n, significa que para n mucho mayor que 1, esto va como 1 sobre n. O sea que es la distribución de Zipf. Mucha gente a veces intercambia Zipf con Benford. Esto es interesante. Benford es muy famoso. En los medios se habla mucho de Benford. Yo realmente me llamó la atención viendo un documental de Netflix, se llama Connected, y donde aparece este señor que se llama Frank Nigrini, que es el tipo más famoso que hay en Benford, en el mundo. Me llamó la atención este artículo, esta serie. Realmente me lo había dicho Darío antes y yo no le creí, así que la fui a leer y ahí me interioricé sobre este tema. Bueno, se aplicó en astronomía. Por ejemplo, en este artículo se vieron las distancias entre las galaxias y las distancias entre las estrellas y se vio que satisface la ley de Benford. Este señor Frank Nigrini, este señor que está acá, que tiene corbata y por lo tanto no es físico, es contador. Se dice realmente los cálculos de la IRS, o sea, el ente recaudador de los Estados Unidos, hace la ley de Zipf. Y como trabaja con 100 millones de aplicaciones, no sé cuántas, tiene que satisfacer la ley de Zipf a rajatablas. Por lo tanto, ellos saben el nivel de fraude que va a haber. No saben si uno cometió un fraude, saben el nivel de fraude general. Madoff, ¿vieron este tipo que hizo era un financista de Nueva York que hizo esa estructura financiera piramidal, Fonzi? Bueno, si tomamos todos los números de Madoff y los procesamos, no satisface la ley de Benford. O sea, no satisfacer la ley de Benford significa fraude a este nivel. Bárcena, un famoso contador del Partido Popular que hacía boletas al azar, ya vamos a ver si una persona puede hacer boletas al azar, también parece que no satisface la ley
de Benford, Enron, que es una famosa empresa americana que durante la guerra de Irak tampoco. Grecia, ¿saben lo que hicieron? Todos los números que presentó Grecia a la Comunidad Europea le hicieron Benford y fallaba. Eso significa que los griegos hacían fraude cuando presentaban los números a la Unión Europea. Dicen que el Deutsche Bank de vez en cuando entra en las empresas y hace Benford, el Deutsche Bank lo niega. Miren, acá en la Argentina, tomemos todos los medidores de energía. ¿Vieron que pasa una persona y toma el medidor de la electricidad? Y esos números están digitalizados. Satisface Benford. Y hay un artículo del Ente Provincial de la Energía de Córdoba que satisface Benford. Creo que hasta la segunda cifra, tercera cifra. También se usa en política. Por ejemplo, cuando hubo la elección presidencial en Irán, ¿qué le responde Estados Unidos? Con un artículo que dice que hubo fraude. ¿Y por qué? Publicó este artículo. Hay una anomalía en la elección de Irán. Chao. Los chinos, muchísimo más piola, con el COVID ya se vieron venir que Estados Unidos le iba a decir que un análisis de Benford, del COVID de ellos, le iba a dar fraude. ¿Y qué hicieron? Ellos se anticiparon, hicieron un artículo ellos sobre Benford y dijeron que sus datos de COVID son exactamente igual que los de Estados Unidos y los de Italia. Por las dudas, antes que los americanos le manden otro artículo. Otra cosa interesante. La inflación en la Argentina satisface Benford extraordinariamente bien. Ustedes toman, por ejemplo, el precio del tomate. Lo ven por varias décadas y salta muchos órdenes de magnitud. Porque si ese tomate queda a 10 pesos durante una década o 2 décadas, no hay forma de que cambie, que siempre va a ser el primer dígito 1. Pero la inflación en la Argentina genera tantos órdenes de magnitud que hace satisfacer Benford maravillosamente bien. O sea, acá hay un artículo sobre la inflación de Benford. Bueno, una serie de artículos que ustedes pueden ver sobre Benford, vayan a este lugar en internet y hay tal vez miles de artículos sobre Benford. Bueno, se toma que el ser humano, cuando interviene Benford, o sea, fraude, la ley de Benford no se va a satisfacer. Síntoma de fraude. La pregunta es, ¿cuántos tipos de intervención humana puede haber? En general se lo clasifica en 2 niveles. El primer nivel es el específico. Por ejemplo, si yo pago impuestos, si gano más de 100 pesos, pago impuestos. Si gano menos de 100 pesos, no pago impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de 9 y va a haber pocos 1. Entonces, yo esperaba un 30% de 1 y un 5% de 9. Ahora no voy a tener ese problema porque va a haber fraude. Ese tipo de fraude se llama específico. Pero hay otro tipo de fraude que es al azar. Por ejemplo, hay que lavar dinero y por lo tanto tenemos que hacer boletas al azar. Gastamos al azar. Pregunta, ¿el ser humano puede hacer boletas al azar? La respuesta es no. Vamos al caso de este famoso caso de un profesor, Hill, de la Georgia Tech, que le pregunta a sus estudiantes lo siguiente. Miren, vayan a su casa y tiren 200 veces la moneda y anote si es cara o cruz, cara, cruz, cara, cruz. O, si ustedes quieren, invéntenlo. Al día siguiente vienen los estudiantes con la tarea resuelta y cuenta la leyenda que el profesor Hill le dijo: vos tiraste la moneda, no tiraste la moneda, vos tiraste la moneda, vos. ¿Por qué? Bueno, Hill da una respuesta
La respuesta de Hill es la siguiente. Miren, cuando yo hago la estadística, la probabilidad que me salgan 6 caras seguidas más la probabilidad que me salgan 6 cruz seguidas es 96%. Significa que si yo tiro la moneda al aire y realmente la estadística vale, voy a tener una certeza, 96%, casi una certeza, de que tenga 6 caras o 6 cruz. Entonces, los estudiantes que no tenían 6 o 6, supo que lo inventó. Ese es el criterio de Hill. Bueno, ¿y por qué dijeron los alumnos? Y la respuesta de Hill fue: la moneda no tiene memoria, ustedes sí. ¿De acuerdo? Entonces el ser humano no puede mentir, o le es difícil mentir. Bueno, el asunto de la mentira y de estas técnicas de relaciones con los números, hay un libro extraordinario de este señor Kahneman. Kahneman escribió este libro, Thinking Fast and Slow, y fue Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y este señor dijo, bueno, introdujo este efecto. El efecto anclaje sería la palabra. Y el efecto anclaje es un bias por lo cual las decisiones de los individuos está influenciado por una referencia o un punto muy particular que él llama un ancla, anchor. Entonces, ¿por qué el hombre no puede mentir bien al azar? Y porque cuando tira la moneda, él sabe adentro que la probabilidad de que salga cara es 50%, la probabilidad de que salga cruz es 50%, y entonces cuando se escapa, él empieza a inventar muchas caras, se asusta y empieza a poner cruz. O sea que hay un efecto anclaje. O sea, en definitiva, cuando se usa Benford y se ve qué tipo de intervención humana tiene, se estudia si es específico al azar, y si es al azar, qué probabilidades hay que el ser humano mienta bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de matemática. Se define una ley de Benford generalizada, que es una probabilidad que depende de alfa, un número, y del primer dígito 1, primero, segundo, puede ser generalizado, que es una constante por la integral entre n y n más 1 de 1 sobre 1 más x al alfa. Ahora bien, si alfa vale 0, entonces esto es una constante y esto simplemente me da un número y es la distribución uniforme. Todos los números tienen igual probabilidad. Si alfa fuese infinito, entonces me da acá pongo infinito y me da la delta de Kronecker. Significa que la única cifra que va a salir es la primera cifra significativa. Y, en particular, si alfa vale 1, me da esta integral y me da este resultado, que es la distribución de Benford. En otras palabras, la distribución de Benford es justo a la media entre la distribución uniforme y la deltiforme. Está justo con alfa igual a 1. Bueno, hay trabajos de matemática, de la densidad de números primos, no voy a entrar en detalle. Base independent. Bueno, esto es interesante. Es lo que define a Benford. Se los voy a contar, se los puedo poner como matemática o les puedo contar de una forma más divertida, para que ustedes lo vean. Vamos a suponer que vienen extraterrestres. A la Tierra bajan, los recibe el presidente de los Estados Unidos, le da la mano. El presidente de Estados Unidos nota que tienen 4 dedos. Entonces la primera pregunta que le hace el presidente de Estados Unidos al extraterrestre le dice: ¿usted tiene la ley de Benford? Dice: claro, nosotros tenemos la ley de Benford. ¿El primer dígito es el más importante? Claro. ¿Con 30%? No, nosotros tenemos 33%.
presidente dice, uy, caramba, ¿por qué? Le pregunta, qué sé yo, secretario de Ciencia y Técnica, ¿por qué es así? Y el secretario le dice, mire, ¿sabe lo que ocurre? Nosotros tenemos 5 dedos en cada mano. Nuestra unidad es decimal. Por lo tanto, la ley de Benford me dice que es en base 10, porque tenemos 10 dedos. Y nosotros tenemos 30%. Pero usted ve que el extraterrestre tiene 4 dedos en cada mano. O sea que ellos van a contar con una base de 8. O sea que el primer dígito va a ser el logaritmo en base 8, nosotros en base 10. Por lo tanto, es la razón por la cual los tipos tienen 33% desde que le aparezca la primera cifra. La segunda pregunta que le hace el presidente es, digo una cosa, ¿ustedes saben que existen exoplanetas? Sí, yo sé que existen exoplanetas. Y ustedes también ven que el 1, la masa comienza con el primer dígito 1, el 30%, es lo que vamos a ver luego, ¿no? Y dice, sí, claro. Y tipo, bueno, pero ocurre que ustedes, ¿con qué lo normalizan sus planetas? Y yo lo normalizo con el planeta más pesado de mi sistema solar, Júpiter. No, lo nuestro es la mitad de Júpiter. Entonces el tipo dice, no, pará, esto no puede ser. Si para nosotros nos aparece el primer dígito normalizando con respecto a Júpiter, ellos que lo reducen a la mitad de Júpiter, es el doble de lo nuestro y por lo tanto ellos van a tener una densidad 2 mayor. Eso no puede ser. ¿No entiende? Le pregunta al secretario de Ciencia y Técnica que tiene al lado. Y el secretario le dice, no, presidente, mire, en 1961 este señor Pinkham hizo un teorema. El teorema de Pinkham, que es muy famoso y que dice que es scale invariante. O sea, es independiente de las unidades que ustedes tengan. Dice, no puede ser, dice el presidente, porque si yo tengo muchos 1 y lo multiplico por 2, en otra base va a ser 2 el más. No, dice el tipo. Le voy a explicar para que usted entienda. Vamos a suponer que tengo estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo multiplico por 2. Efectivamente, si yo tengo muchos 1, voy a tener muchos 2. Pero atención a una cosa, yo acá tengo 5, 6, 7, 8 y 9, que al multiplicarlo por 2 aparece como 1, 1, 1, 1, 1. Entonces vuelve a ser 1 el más probable. O sea que es independiente de la base, eso es extraordinario. Más aún, el teorema de Pinkham lo que hace una familia de probabilidades y encuentra que la única universal es la de Benford. O sea, Benford es universal. Es independiente de la masa. Yo puedo normalizar no con respecto a Júpiter, con respecto a Urano, y siempre va a ser 1 el dígito más importante. Bueno, cuando uno hace, bueno, ahora vamos a ver la estadística, vamos a aplicarlo, pero en realidad la primera tendencia que tiene un físico es hacer la función chi cuadrado. Lo que pasa es que la chi cuadrado, cuando uno tiene muchos números, y estoy hablando de 5.000 planetas, 1 millón de presentación de impuestos y ese tipo de cosas, la chi cuadrado empieza a fallar, porque cuando uno le pide que pese a menor que 0.05, en realidad con muchos números se sobrepasa ese valor. Entonces viene este señor Negrini, el de la corbata, el contador, y el contador dice lo siguiente, mire, yo uso lo que se llama la técnica MAT, Mean Average Deviation. Y lo que hace este señor dice, mire, yo veo la probabilidad que me aparezca el primer dígito, voy a hablar sobre varios dígitos, pero se los digo solamente para el primero. La probabilidad que yo tengo del primer dígito, menos la probabilidad que me dice Benford, lo divido por 1/9, porque tengo 9 posibilidades entre 1 y 9, y lo multiplico por 100. Y cuando a mí el juez me dice, fulanito cometió fraude, yo le doy 3 niveles. Primero, me salió mal. Bueno, si epsilon es menos de 0,6%, es lo que llama close conformity. No hay problema, está todo bien, ese señor hizo perfecto los números, todo bien.
Si está entre 1,2 y 0,6 es aceptable. Probable el tipo hizo una macanita, pero es perdonable. Si va, y no sé si lo tengo acá, no, bueno, si va, y acá no me entró, entre 1,2 y 1,5, entonces marginal. O sea, el tipo está en el borde, metió la mano, pero está en el borde. Más de 1,5, el tipo hizo fraude. Entonces, me pareció más interesante aplicar todos estos resultados con estas tres características que son los conceptos MAT, Mean Average Deviation, que es mucho mejor que el chi cuadrado. Bueno, veamos. Ahora vamos a las aplicaciones. Bueno, María Silvia tiene un montón de resultados de captura. Desde protones, helio, litio, hasta oxígeno 8 más, sobre hidrógeno 1s. Y ella calcula la probabilidad de que el electrón sea capturado en un número n y l, principal y orbital. De una base enorme de datos, entre las energías de 25 y 1200 keV por AMU, se usa para plasma, se usa para todo. Bueno, ¿cómo se procede para hacer Benford? Bueno, lo primero que se hace es todos estos números, ella tiene 3275 valores, lo que se hace es se lo ordena de menor a mayor, se los ranquea, esa es la palabra. Y luego a cada uno de estos valores se les calcula el logaritmo en base 10, porque tenemos 10 dedos. Y entonces, esa distribución se le hace un fiteo lineal y se determina cuántos órdenes de magnitud es lo que cubre. En realidad hay más órdenes de magnitud, pero este es el valor medio cuando uno hace una interpolación lineal. O sea, María Silvia tiene 3275 valores en 9 órdenes de magnitud. Eso tiene que andar maravillosamente bien. Benford tiene que ir a cara de perro. Y María Silvia tiene esto. Perfectamente. Ella encuentra que el primer dígito le da con 30% de probabilidad. De todos sus números, el 30% corresponde al dígito 1. Empieza con 1. El otro empieza con 2. Mire que comparen gris con los colores. Le da maravillosamente bien. Más aún, fíjense en el segundo dígito. El segundo dígito, acá le dice que, Benford le dice que le da 12%, y a ella le dará 13, menos, 12 chirolas. Y acá tal vez haya una diferencia, pero en general anda muy bien. Pero lo que es mejor todavía, es que si ella lo hace orden a orden de magnitud, orden a orden, también ve que dentro de cada orden de magnitud vale Benford. Significa, si yo tengo 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,9, yo sé que 0,1 va a empezar con 30% de probabilidad. Orden a orden. La pregunta, María Silvia, ¿hizo bien los resultados? ¿Cometió fraude? No, no cometió fraude. 0,64%, eso es close conformity. No mintió nunca. Exagerado. Ahora vamos a ver Claudia. Ahora vamos a ver Claudia. Yo no lo calculé. Bueno, Claudia lo que es maneja los resultados de stopping power de la IAEA. Fue IAEA. ¿De la IAEA? Por eso son ellos. Son ellos. Sí, pero ella maneja los resultados experimentales, ella no mide. Entonces, tomemos los siguientes casos. Estos son todos los proyectiles que tiene y estos son todos los targets que tiene. Fíjense que estoy usando gases, por las dudas, como se encuentran en la naturaleza. Entonces, vamos a ver. Claudia tiene un problema con los experimentales, porque esto es lo que le dan los experimentales. Y acá hay un problema. Fíjense que muchos experimentales están de acuerdo, por ejemplo, en este caso, que esta es la curva experimental la más correcta.
Pero Claudia tiene que lidiar con un experimental que le midió esto. Eso está mal, pero uno no le puede decir que está mal. Y acá tengo un problema, acá tengo valores distintos. Bueno, entonces vamos a hacer el primer análisis, y el primer análisis es, tomamos todos los resultados, los rankeamos, y encontramos 4.188 valores, muchos valores, fantástico. Y hacemos el logaritmo, calculamos la pendiente y ve, ella tiene 2,5 órdenes de magnitud de diferencia entre el primero y el segundo. En realidad hay mucho más, es entre este y este, pero esto es se toma una aproximación lineal para determinar el valor medio. Estos datos son muy buenos, muy buenos. Tengo 2,5 órdenes de magnitud, muy poco, muy poco. Dicen que tiene que ser más de 2, pero es más de 2 de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que obtiene Claudia? Los resultados experimentales le dan esto. Fíjense que ya no es 0,3, un poquito más. Acá hay una gran diferencia. Acá también, acá también. Y los números estos son más o menos la segunda cifra, pero no son tan buenos. La pregunta, ¿los experimentales hicieron un buen trabajo? Marginal conformity, justo en el borde. Hay que limpiar esos resultados. De hecho, ahora Darío está tratando de limpiarlo con Machine Learning, a ver si se puede mejorar esto. Está justo en el borde. Bueno, ahora vamos a los exoplanetas. Este es un trabajo de Melita en realidad. Lo que vimos es 4.393 planetas. Algunos sistemas simples y otros múltiples. La fecha fue esta, 23 del 12 del 2020, de 2020, perdón. Y estos exoplanetas se detectaron mayormente con dos técnicas. Uno es el tránsito primario, esto es, el planeta pasa por delante del Sol y disminuye la intensidad, en la que más valores hay, 3120, y hay otro que es la velocidad radial, que mide de alguna manera el recoil de la estrella debido al planeta. Hay una tercera técnica que es lensing, que son muchos menos y no lo tomamos en cuenta. Bueno, voy a ver estos 5 parámetros. Voy a ver la masa, que se mide en términos de la masa de Júpiter, el período en días, el semieje mayor en unidades astronómicas, la excentricidad, que no tiene unidad, y el radio en términos del radio de Júpiter. Bueno, voy a empezar con la masa. Hacemos lo de siempre. Los rankeamos de la masa del menor al mayor, y a las masas le calculamos el logaritmo en base 10. Tenemos esto que está aquí, lo fiteamos con una línea recta. Vamos a ver, tenemos la masa de 1325 planetas o exoplanetas, y tenemos un 3,8 órdenes de magnitud. Esto tiene que andar bien. Si hay un error, son errores experimentales. Esto tiene que andar muy bien. Bueno, lo que obtengo es esto. Efectivamente, la masa de los exoplanetas, el 30% empieza con el 1, la segunda con 0,2, y así sucesivamente, hasta que el último, los exoplanetas que empiezan, cuya masa empieza con 9, estamos hablando del orden del 5%, tal cual como lo predice Benford. Más aún, también nos podemos fijar en la segunda figura significativa, que, bueno, no está tan mal. Acá hay errores, estos son errores experimentales. O sea, la primera cifra está bien, la segunda no está bien. Pregunta, ¿estamos satisfechos? Y algo más. También ordena órdenes de magnitud. O sea, fíjense que por cada orden de magnitud efectivamente siguen los logarítmicos. Fíjense que acá es como si fuera random. Acá a lo mejor puede haber problemas experimentales para medir esto, no lo sé. Pero acá anda bastante bien.
acá anda mal. Y cuando la masa, fíjese, cuando la masa es muy chiquita, está medio al azar, no satisface, eso debe estar mal medido. Pregunta, ¿están bien estos valores? Y bueno, 1,1% según Nigrini. O sea, es aceptable, no está tan mal. Vamos a los periodos de los exoplanetas. De vuelta, lo ordenamos de menor a mayor, sacamos el logaritmo en base a 10 del periodo, ¿sí? Acá está la Tierra. Hacemos la aproximación lineal, vemos que son 4.007. Hay en la tabla 4.132 valores, muy bueno, todo tiene que andar bien, en 3 órdenes de magnitud. Tendría que andar bien, esto tiene que andar bien. Si no anda bien es porque hay problemas experimentales. Bueno, aquí está, efectivamente, los planetas, acá hay pequeñas diferencias, pero en general esto anda bastante bien. La segunda cifra tiene la tendencia, no anda tan mal. O sea que cuando le calculamos el MAT, el epsilon de MAT es aceptable. Están bastante razonablemente bien medidos, qué sé yo, no se puede exigir más. Vamos al semieje mayor. Los ordeno de vuelta, de menor a mayor, les calculo el logarítmico, hago la aproximación lineal, encuentro que tengo valores para 2846 exoplanetas en 2,76 órdenes de magnitud. Me hubiera gustado más, pero bueno, si están bien medidos no habría problema. Tiene que ser más de 2. Bueno, este es el resultado. No anda bastante mal. Acá estamos hablando de un 27% con respecto al primer dígito, con respecto a 30. Y acá estamos hablando de 5,5. O sea que está bien el primer cifra. La segunda cifra, qué sé yo, uno puede ver la tendencia, pero obviamente ya estamos hablando de diferencias grandes. Bueno, si le calculamos el MAT, vemos 1,3%, lo cual es marginal, no está tan bien medido. Habría que mejorar. La excentricidad es algo realmente admirable, porque la excentricidad tiene un problema. Uno puede pensar que la masa de un planeta puede ser enorme, pero la excentricidad no. La excentricidad tiene un límite, epsilon igual a 1. No puede haber excentricidades más grandes que 1. Sería pasar por, que es cuando es una línea. No solo eso, no solo tiene un límite superior, con lo cual ya Benford diría, ahí hay problemas, sino que aparte hay un montón de planetas que tienen excentricidades muy chiquitas. Y cuando uno está lidiando con esas excentricidades, ocurre que el concepto de elipse y la excentricidad pierde sentido, porque es tan chiquito que una piedrita que pasa por allí distorsiona la trayectoria elíptica. O sea que prácticamente cuando nosotros tenemos 1400 valores, no está mal, pero ocurre que tengo 1,65 órdenes de magnitud. Eso, Benford me dice, usted no puede usarlo. Necesita por lo menos 2 órdenes de magnitud. Y uno le tiene que decir, pará, 2 órdenes de magnitud, tengo que hablar de excentricidades más chicas que la Tierra. No sé si puedo calcularlo, medirlo bien. Entonces Benford le diría a uno, mirá, no vas a obtener un buen resultado. Lo que es notable, es admirable, es que las excentricidades andan maravillosamente bien. Es extraordinario. Con solo 1,3 órdenes de magnitud, miren, la mayor cantidad de excentricidades aparece con 0, qué sé yo, 28, con respecto a 30, eso no está mal. Obviamente, la segunda cifra de la excentricidad es pésima, es uniforme casi, pero esto anda bien. Y si nos vemos orden a orden de magnitud, bueno, es aceptable el MAT, el coeficiente MAT, es aceptable, o sea que con 1,3 órdenes de magnitud anda bastante bien. Y lo que es maravilloso es cuando lo vemos orden a órdenes de magnitud. Fíjese, excentricidades entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2
no siguen para nada la ley de Benford. Eso es uniforme, está mal medido. Si es que uno puede definir una excentricidad. Entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, que dice acá, ¿sí? También es constante, esto no debe ser así. Si uno puede definir una excentricidad, lo que tiene que encontrar es una distribución de Benford. Esto anda. Pero miren esta distribución, solo en un orden de magnitud, entre 0,1 y 9, anda maravillosamente bien Benford, y es la razón por la cual satisface la ley de Benford. Eso realmente no se puede explicar. Pero dio. Por último, el radio de los exoplanetas. Bueno, lo mismo, 3200 valores, 1,3 órdenes de magnitud. Esto no va a funcionar, necesito por lo menos 2. Acá está el radio de la Tierra respecto a Júpiter, está allí. Esto no debe funcionar, es muy pocos órdenes de magnitud. La respuesta es no, no funciona, para nada. Lo que debería satisfacerse acá está en gris, y realmente, fíjense, la primera cifra de 1 es enorme, nada que ver, esto es pésimo. Si Dios hizo eso, cometió fraude. Y según Negrini tiene 6,6%, o sea que obviamente, recuerden que el porcentaje más grande para que sea marginal es 1,5, esto anda pésimamente mal, por lo cual el radio de los exoplanetas no satisface la ley de Benford. Pero, ocurre que uno no mide los radios de los exoplanetas. Uno lo que mide es el área. Cuando hace tránsito, ve que cuando pasa el planeta adelante, lo que mide es el área, porque mide la relación de intensidades. Ahora, si yo tenía 1,3 décadas en el radio, voy a tener 2,6 décadas en el área, porque es pi radio cuadrado. Y ahora es mayor que 2. Y ahora, si yo veo y calculo las áreas pi radio cuadrado, maravillosamente me recupera Benford. Y no solo eso, sino que me dice que es un acceptable conformity. O sea, los valores de los radios son pésimos, el radio es algo así como una abstracción platónica, si ustedes quieren, mientras que el área, que es lo que uno mide solamente en la parte de tránsito, anda muy bien. Por último, vamos a los... algo interesante, me olvidaba. Si yo divido los planetas, es aquellos que hacen tránsito y aquellos que hacen radial velocity, y me fijo el coeficiente MAT, voy a ver que la gran mayoría que los que se hacen a través del tránsito tienen un error de MAT menor que el de radial velocity. En otras palabras, fíjense que acá es menor, acá no, acá es mayor. Acá es menor y acá menor. Con lo cual indica que todos los resultados que se obtuvieron con tránsito son mejores. Satisface mejor la ley de Benford. Pero eso no es porque tenés más data. ¿Cómo? Porque tenés más También. más data. Sí, tengo más data. Pero acá había un caso, pero tenés más data, sí. Más te voy a decir con esto. 83 es un número muy bajo. ¿Está bien? Acá tengo, mirá lo que es esto. Acá no anda mal, acá anda mal también, porque sé cómo se es. Bueno, y el último, los asteroides. Vamos a ver el volumen de los asteroides en kilómetros al cubo. Acá está Vesta, acá son piedritas esencialmente. Tengo, miren esto, 183.000 valores, es una obscenidad todo esto. Tengo 3 órdenes de magnitud, lo cual debería funcionar muy bien, y lo que obtengo está esto. Es algo fantástico, es algo maravilloso.
Fíjense la precisión que define el primer dígito de la ley de Benford, es maravilloso. Fíjense en el segundo dígito, es extraordinario. Bueno, si vamos a los números, ocurre que el MAT me da 0,082, lo cual es una conformidad total, y esto anda muy bien, inclusive se puede hablar de la distribución de números primos, no voy a entrar en ese detalle. Bueno, déjeme terminar esto más o menos. Si no se satisface la ley de Zipf respecto a todas estas leyes que aparecieron en el 1900, si no se satisface la ley de Zipf, entonces el lenguaje es artificial. La ley de Lotka nos dice, no sé si recuerdan la charla que di sobre citas, dice que si no se satisface la ley de Lotka es debido a que hay autores artificiales. ¿Vieron estos nuevos artículos que publican muchos autores? Centenares, a veces no sé si miles, y entonces la intervención humana hace que empieza a violarse la ley de Lotka y por lo tanto se habla de autores artificiales. Si no se satisface la ley de Benford, hay un errores de medición o eventualmente errores humanos. Hay una tercera ley que me gustaría estudiarla, que es la ley de Erdan, que es una de las leyes también de los 1900, que me gustaría saber si, me estaba diciendo Amelita, si los investigadores del IAFE satisfacen la ley de Erdan, lo cual será para la próxima charla. Bueno, listo, ya está. Muchas gracias. Muy bien.